Vivimos rodeados de lugares increíbles y aún así sentimos que siempre nos falta algo. Pensamos que lo extraordinario está lejos. Es muy triste que alguien puede hacer una cosa así. Hoy les voy a mostrar que no es tan lejos de que pensamos. Vamos a recorrer el mundo sin salir de Barcelona. Te estoy grabando, ¿sabes? Y como siempre pasa en ese canal, estos jardines, mejor dicho, no eran planeados, se van a enterar en un rato por qué, pero les doy la bienvenida en los jardines de Laribal, que es el jardín más antiguo de Montjuïc y su origen se remonta a una finca privada del abogado Josep Laribal en el siglo XIX. Gente, esto es pura casualidad y miren dónde vinimos. O sea, no sabíamos nada de qué hay aquí, no sabemos de qué es todo eso. Parece que es una cafetería con mucha música y tal. ¿Qué piensas? ¿De qué? Del lugar hasta ahora. La musiquita, muy roto, tal. muy en refacción. La música tapa, joder, sin problema. No puedo, pero eso lo amo. A Chapalú. Se transforma en jardín público con la Exposición Internacional de 1929 y es diseñada por Jean-Claude Nicolas Foerster, paisajista de París, capaz que no pronunció bien el nombre, perdón, y Nicolau María Rubio y Tudori. Justo íbamos a uno de los jardines, cuando llegamos vimos que no trabaja, pero tampoco había noticias que va a estar cerrada a ese horario, así que al camino de las otras que teníamos planeados para ese video, yo veo esta y estoy como, ahí hay algo, vamos a ver. Vi el cartel, entonces nos fijamos, busqué un poquito de información y dije, no, tenemos que entrar a ver qué tal y en qué estado lo vamos a encontrar. Y por lo que parece ya están preparándolo para el verano y hay mucha obra que sucede en ese parque, así que capaz en algún momento, si regreso por aquí ya en el verano con todo arreglado, muestro fotos en alguna de las redes sociales. Eso también para mí es un poquito de enseñanza de que si algo no pasa es porque otra cosa es para ti y en este momento no se tiene que uno ir al dicho lugar o tal. Y muchas de las veces algo muy bueno te espera, como esto. Y un dato muy curioso, a diferencia de otros jardines más perfectos, por así decir, este está diseñado para parecer natural y espontáneo, como si siempre hubiera estado ahí. Es en estilo mediterráneo romántico y mucho más salvaje y natural que otros jardines de Barcelona. Está lleno de escaleras escondidas, pérgolas con sombra, fuentes y agua en movimiento y caminos que parecen laberintos. El jardín es muy bello, muy lindo, pero más lindo todavía en el verano cuando ya todo está funcionando porque lo encontramos en obra, en preparación para el verano, como se pudo ver, y las fuentes no funcionaban, así que en el verano sería estupendo. Me parece como que no vamos a llegar. Estoy ya tan cansada y estamos caminando y caminando y caminando para llegar al próximo destino, a la próxima localización. Que ni les cuento, estoy acabadita, ya. Y bueno, les digo que parece como que no vamos a llegar porque siempre hay algo de ver. Miren qué lindo. Me encantan los árboles. Miren qué cosa. Qué loco. Hola. Por los lugares
que uno tiene que pasar hasta llegar a ese lugar. En un rato, al llegar les cuento dónde es, qué onda, por qué es especial y todo, pero bancan conmigo. ¡Ya llegamos! ¿Cómo te sientes, mi amor? I feel good. Ahora oficialmente les puedo decir bienvenidos en los jardines de Mosén de Costa y Lovera. Es un lugar muy lindo, como podemos ver cerca del port. El lugar fue inaugurado en 1970 en Montjuic y llegó a tener 800 especies de cactus. Mírenlo. ¿Cómo voy a hacer video? ¿Cómo voy a hacer video así? El que puede. Y llegaba a tener 800 especies, creo que era, de cactuses y suculentas. Pero en los 80 sufre unas heladas y pierde un porcentaje de la colección. También un dato muy curioso es que una periodista de New York Times declara ese lugar el mejor y en el top 10 del mundo como jardines con cactus. Y básicamente aquí hay un microclima que es mucho más cálido de la Barcelona entera y es con 2 o 3 grados más cálido que lo normal de Barcelona. Por eso es que sobreviven ese tipo de plantas aquí en esa zona. Aquí los cactuses son tipo México y Arizona y también hay plantas africanas, australianas y sudamericanas. Lleva el nombre del poeta mallorquín Miquel Costa y Lovera. Los jardines llevan ese nombre en su honor porque fue uno de los grandes poetas del mundo mediterráneo y su obra está profundamente conectada con la naturaleza. Gente, no saben, el aroma que viene de este árbol es hermosísimo. Si pudiera de alguna manera transmitir el aroma que tiene, espectacular. Es hermosísimo. Miren qué encuentro aquí. O sea, necesitamos cuidar las plantas. Están aquí para que los gocemos, para que... No puedo creerlo. A mí me choca muchísimo ver cosas así porque es muy triste que alguien puede hacer una cosa así. A romper la planta, o sea, escribir, después romper la planta y sí, podemos ver lo que está escrito por ahí. Es muy triste. Cosas así hacen el mundo re triste. No lo puedo creer. Y aquí seguimos, gente, miren esto por ahí. No. O sea, y qué lindo lugar, qué plantas tan hermosas, unos cactuses, unas aloe veras y otras especies de palmeras y tal. No. Aquí seguimos. No, de verdad, no sé qué tipo de persona debes de ser para hacer eso. No justifican ni los adolescentes, porque capaz que unos pueden decir, son adolescentes, ya sabemos. Sí, puede ser que son adolescentes, pero eso no los justifica. Así que tenemos que ser conscientes, porque si hacemos así con cada cosa, vamos a acabar sin naturaleza, vamos a acabar sin mundo, de verdad. Es de verdad muy, muy triste. Esas cosas me ponen mal de verlas. No sé. Los comentarios están abiertos. Digan sus opiniones. Pero de verdad, muy mal, muy mal. Bueno, pero no nos amargamos el recorrido. Vamos a seguir a recorrer esos jardines y a ver qué tal. Pero hasta ahora, muy lindo. Me encanta. Miren eso. Miren, un jardín con los cactuses, el mar. Hay banquitos. Y el amor de mi vida. ¿Qué más puede pedir uno?
Miren qué lindas. La misma pero anaranjaditas. Como que viene con el mismo tono, pero esas son amarillas y rosas y estas son naranjas y un rojito. Esta es compatriota. Tendría que haber un cardón también, si hay algo de Argentina. El cardón también es muy bonito. Y obvio, después del recorrido que nos hicimos, necesitamos una paradita para café y seguimos con la ruta. Y ya, nuevo día, nuevas aventuras, a ver qué nos tiene preparado. Siempre buscamos viajar lejos, pero olvidamos lo que tenemos al lado. Así que hoy voy a hacer algo diferente. Hoy voy a tratar de viajar por el mundo, pero sin salir de Barcelona. Bienvenidos al Jardín Botánico de Barcelona, que fue inaugurado en 99 en Montjuïc, sobre lo que antes era un vertedero. Y como pudieron ver, vamos a empezar por Sudáfrica. A ver qué tal. Forma parte del Instituto Botánico de Barcelona con función científica y de conservación. Y antes existía el Jardín Botánico Histórico de 1930 que aún se puede visitar cerca. Justamente al llegar aquí empezó a llover, pero estaba lloviznando y ahora se alargó un poquito, así que vamos a ver si nos vamos a regresar en casa secos o mojados. Y como pudieron ver, representa zonas con clima mediterráneo como California, Chile, Sudáfrica y Australia. Esperaba eso, pero miren, por aquí, por allá es un laberinto entero, así que vamos a tomar ese camino a ver si podemos hacer algo así y después capaz que por ese y salir por aquí. Vamos a ver qué tal. Unos datos curiosos aquí. Muchas plantas están adaptadas a sequías extremas y algunas pueden sobrevivir meses sin agua. Veremos especies que no existen en Europa normalmente. Y los caminos son curvos y te dan la sensación de exploración. Un dato interesante es que las plantas aquí en el jardín botánico no son organizadas por países, sino que por climas mediterráneos del mundo. Y esto lo que están viendo es una trampa de captura selectiva para la avispa asiática. Es una especie invasora que representa una amenaza por las siguientes 3 razones principales. Y también el recipiente contiene un líquido que los atrae y los atrapa dentro. Y solamente las más pequeñas pueden salir. Y esto es una cicada. Es un fósil viviente que habita la Tierra mucho antes de los dinosaurios. La piña amarilla que ven es su cono reproductivo y es un evento raro que solo ocurre cada varios años. Crece tan lento que esta planta puede tener más de 50 años. Pero mucho ojo, es muy tóxica, hermosa, pero letal. Y vieron, nos subimos por Sudáfrica, no sé por dónde pasamos, llegamos a las Islas Canarias. Qué loco es esto. Qué lindos. Qué lindo. Llegamos a la Mediterránea Occidental. Seguimos ruta. Aunque llueva, les puedo decir que nos tocó un día espectacular. Está lloviznando, la montaña con las nubes ahí.
Es hermosísimo. Me encanta muchísimo hasta ahora. ¿Cuántas plantas hay aquí, gente? Y voy a intentar una cosa más. La gente que no es tanto que me sigue ya y he visto mis videos, sabe que mi pareja de vez en cuando sale o dice algo. Hoy vamos a tratar de hacerle hablar un poquito más. A ver qué tal. Vamos a incluirlo un poquito más en ese video. A ver si se anima. Y esta es la cañaheja, una de las plantas más altas de Europa que puede llegar a los 3 metros. Se reconoce por su robusto tallo púrpura y sus flores amarillas en forma de paraguas. ¿Sabían que, según el mito, Prometeo roba el fuego de Olimpo escondiéndolo en su tallo seco de esa planta? Pero mucho cuidado, es tóxica y no debe confundirse nunca con el hinojo comestible. Una planta legendaria que es mejor admirar de lejos. Bueno, gente, llegamos a otro laberinto. Por ahí hay una ruta, otra ruta, otra ruta. ¿Por dónde vamos? De Tim Marín de Dopingüe. Acércate ti. ¿Qué te parece hasta ahora? No, es hermoso, precioso. Aparte de las vistas, ahí tenés un estadio olímpico. Decidimos ir por la ruta de arriba. Pueden ver por detrás. Quedaron los otros dos. Y a ver qué tal y qué lugar más vamos a visitar. Aquí tienen las vistas de arriba. Estadio olímpico que se hizo para los Juegos de Barcelona 90. Es un lucadendrón, un arbusto sudafricano de conos plateados, súper resistente, ideal para arreglos con mucho estilo. Y esta es la tara, un tesoro de los Andes. Sirve para curtir cuero y sus semillas crean espesantes naturales. Además es una planta medicinal increíble contra el dolor de garganta. Aquí puedes venir y ver cómo es el fruto por dentro del árbol. Vení. Ah, sí. ¿Qué piensas? Es como una semilla. Parece un poroto. Como una especie de poroto germinado. Pero es lindo, ¿no? Es bonito, interesante. Llegamos a otra parte de Sudáfrica. Sur. Las Parece que nubes. va a bajar una nave espacial entre las nubes. Miren nave las nodriza. nubes, gente. ¿Qué es eso? Qué loco. Y aquí también tenemos un hotel de abejas y avispas muy hermoso. Y el lujo de hotel, ¿eh? Llegando ya a California. Llegando a Chile. Pobre árbol, ¿qué pasó? Más hoteles, más hoteles. Y ahora les voy a mostrar una secuoya. Pero no es lo que piensan. ¿Por qué? Esta secuoya es secuoya bebé. Seguimos con Chile. Volvimos a California. Imagínense qué locura es eso. Ver todo eso sin salir del país. Qué loco. Con agua parece. O es azul, sí, otro más azul. Y menos mal que
era mi pareja, porque vi que en esos cartelitos tiene en una mapita, como les mostré, donde pueden ver en qué zona de ese país se encuentran las plantas. Bueno, chicos, una cosa que no huelen esto. Huele fatal. Lo hice a sufrir a Jero un poquito. Le dije que huele mal. Y lo olió. ¿Cómo se puso? Pero no les podía grabar. Me obligó. Otra vez a California. Todo eso, California, Sudáfrica del Sur. Y llegamos a Australia. Todo esto que tenemos es Australia. Miren qué raro, pero qué hermoso. Ay, me encanta. Miren qué loco. No sé si se va a llegar a percibir por la luz. Tengo una que es más bajita. Se ve así. Miren qué lindo. Y les quiero dar un dato muy curioso. Todo este tiempo estamos recorriendo uno de los ecosistemas más ricos del planeta sin salir de Barcelona. Ahora seguimos con el siguiente destino. Y ya venimos en los jardines de Joan Brossa. Hay datos muy interesantes aquí. Vivió como 4 vidas este lugar, así que vamos a empezar. Y como aventurera que soy, no puede ser que veo un lugarcito lindo y no se los grabe. Hola. Es que es muy lindo el lugar. Parece como que estoy en una jungla o algo. Les confieso, amigos, que estoy ya tan cansada por tanto caminar, que no, tenía que hacer un montón de cosas por la mañana y después venir por acá a grabar y estoy ya mareada. Pero vamos a acabar ese video. Y es que todavía no hemos llegado exactamente donde tenemos que llegar, así que téngame un poquito de paciencia y en un rato les cuento todo sobre el lugar y cómo es que tuvo 4 vidas. Y un dato curioso para la gente que no sabía, el teleférico de Montjuïc funciona con la tarjeta de transporte público. Les digo que si esto ahí es como un restaurante y hay comida, me voy. Me tiro olímpica para llegar ahí. Y ya llegamos, así que es tiempo de contarle la historia y cómo es que el lugar tuvo 4 vidas. A empezar. Esto que están viendo es una de las obras que representa una de las vidas que tuvo este lugar, de cual les cuento ahorita. Primero fue zona militar. Después uno de los parques de atracciones más icónicos de Barcelona. Después fue zona abandonada y hoy es uno de los jardines más tranquilos de la ciudad. Y sí, donde hoy se ve césped y tranquilidad, antes había montañas rusas, conciertos y espectáculos. Durante más de 30 años fue el mítico parque de atracciones de Montjuïc, hasta que cerró en 98 y se transformó en jardín en 2003. Se los recomiendo muchísimo.
porque las vistas que tienen, espectáculo total. Miren esto. Hermoso. Lo lindo de que es este lugar, no lo puedo creer. Es hermosísimo. Hola, amor. ¿Qué tal? Bueno, yo un montón de veces he querido encontrar algo así para pasar, capaz que un poquito más aventurístico, pero ¡qué hermoso! Un sueño más cumplido. Parece que empezando ese canal, un poquito más de empezar ese canal, ya empiezan a cumplirse los sueños, que es algo muy loco para mí. Y me encanta hacerlos parte esos sueños y también con eso darle como un empuje y generarles un incentivo para hacer las cosas, para animarse. Y eso me encantaría mucho compartirlo con ustedes y que ustedes también me comparten, me encantaría mucho. Gente, eso es lo que no me gusta y estaba hablando en el video que les voy a poner el link aquí, que era las diferencias entre España y Bulgaria, que un poquito muestro ese temita. Y también me vieron en el parque de los cactuses, los jardines. O sea, no lo puedo creer. Eso de verdad me enoja mucho porque si nosotros no cuidamos nuestro planeta, nuestra tierra, nuestra naturaleza, se nos va a regresar, pero amén. Y así, con estas vistas panorámicas de Barcelona, nos despedimos con ese video y nos vemos en la próxima. No olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en el siguiente martes. El mundo vamos a explorar, cada rincón, cada nuevo lugar, culturas distintas, almas conectadas. Veleando el mundo vamos a explorar y ver, no importa el destino sino el viajar, en cada momento hay algo que amar. Veleando el mundo, veleando el mundo. Veleando el mundo vamos a explorar y ver, no importa el destino sino el viajar, en cada momento hay algo que amar.